entonces en este e-learning vamos a abordar la temática de cuantificadores y proposiciones categóricas. Entonces vamos a trabajar cuantificadores, proposiciones categóricas, la simbología que vamos a utilizar, diagramas para encontrar relaciones entre proposiciones categóricas, proposiciones contradictorias, contrarias y subcontrarias, que es la forma en la que se clasifican, y tipos de razonamiento de forma inductiva y forma deductiva. Bien. Entonces, bueno, ¿cuál es el objetivo de este e-learning? Que podamos aplicar los conceptos fundamentales de los cuantificadores, proposiciones categóricas y razonamientos deductivos e inductivos, que podamos identificar las características específicas de un cuantificador y las clases que tenemos allí, reconocer las características de un cuantificador y sus clases, identificar características de los tipos de razonamiento y cómo aplicarlos, y finalmente llevaremos a cabo una evaluación. Bien. Que vamos por el foro para nosotros conocer esa situación y ayudarles a solucionar. Cuantificador. Entonces, un cuantificador es una expresión con la que se pretende determinar la cantidad de una proposición. Es decir, son aquellas palabras que nos indican cantidad, ¿sí? Bien, hay las expresiones que más podemos utilizar, o que más se emplean como cuantificadores, son todos, algunos, algún, ninguno, no todos, solo uno o existe por lo menos uno. Bien, ¿qué serían los cuantificadores? Todas esas palabras representan cantidades, ¿sí? Y le dan esa connotación a las proposiciones categóricas con las que vamos a trabajar. Por ejemplo, todos los estudiantes de la UNAD asisten al e-learning. Algunos estudiantes tienen computador portátil. Solo los estudiantes de ingeniería emplean la calculadora gráfica. Son algunos ejemplos de cuantificadores. Clases de cuantificadores. Entonces, tenemos de dos tipos. Cuantificador universal. El cuantificador universal se utiliza para afirmar que todos los elementos de un conjunto cumplen con una determinada propiedad. Por ejemplo, todas las personas mayores de 18 años han conformado una familia. Es de tipo universal y es afirmativo. Está dando una afirmación y está empleando el cuantificador todo. Ninguna persona mayor de 18 años ha conformado una familia. Entonces, en ese caso, está utilizando el cuantificador universal, pero está negando. O sea que va a ser universal negativo. ¿Claro hasta ahí? ¿Vamos bien hasta allí? ¿Sí? Sí, Bien. señor. Continuemos. Las simbologías. Entonces son importantes utilizar algunos símbolos que nos permitan trabajar con esos cuantificadores, ¿cierto? Manejando una notación específica para ellos. Entonces tenemos el símbolo para todos, que es el cuantificador universal afirmativo. Significa que es para todo X que pertenece a un conjunto A, se cumple la proposición P de X. Su negación, entonces para todo X que pertenece a no se cumple P de X. O también significa que ningún X en el conjunto A satisface la condición P de X, que es la forma de negarlo. Entonces, veamos un ejemplo aquí. ¿Se están viendo, muchachos? Entonces tenemos la simbología para el cuantificador universal. Entonces, el cuantificador universal maneja este tipo de simbología. Se simboliza que para todo X que pertenece a un X pueden votar en las elecciones para la presidencia. Entonces, la proposición, todas las personas mayores de 18 años pueden votar en las elecciones para presidencia. Es una condición que se cumple para todos, por ello vamos a utilizar el cuantificador universal. Lo podemos negar, pues ninguna persona mayor de 18 años puede votar en las elecciones para presidencia.
con esta simbología, para todo X que pertenece a un X, no puede, entonces recuerden que este símbolo indica la negación, no puede votar en las elecciones para presidencia. Y ya está. Bien. Continuemos. El otro que tenemos es el cuantificador existencial o particular. Si el primero se utiliza para llamarlos a todos los elementos de un conjunto, el cuantificador existencial o particular solamente se remite a algunos de ellos, solamente los que cumplan una determinada característica. Entonces no son características que se cumplan universalmente, sino de forma particular. Entonces se utiliza para cuando hay uno o más elementos en el conjunto A, no necesariamente son únicos y pueden cumplir una determinada propiedad. Entonces, por ejemplo, algunos estudiantes del curso de pensamiento lógico matemático hacen parte de pedagogía infantil. O sea, es una condición que se cumple solamente para algunos elementos del conjunto. En este caso se le llama existencial afirmativo. Algunos estudiantes del curso de pensamiento lógico matemático no asisten a los encuentros CIPAS. Entonces, este será existencial, pero como está negando, será existencial negativo. De igual manera, tiene una notación específica, una simbología para el existencial. Se utiliza este símbolo, que parece una E al revés, y de forma afirmativa para todo X que pertenece, existe un X que pertenece al conjunto A tal que cumple la proposición P de X. Lo mismo, existe un X que pertenece a A tal que no cumple la proposición P de X. Cuando se acompaña de este signo de admiración, significa que es único, o sea que existe pero es solo uno. Existe un único X que cumple la condición P de X. ¿Listo? Entonces tengo existencial afirmativo, existencial negativo y existencial único. ¿Cuándo se cumple? Para uno solo. Bien, en este sentido, entonces, usando la simbología, lo que logramos encontrar es lo siguiente. Entonces, existe algún estudiante X, tal que X estudia ingeniería de sistemas. Entonces, algunos estudiantes del curso de pensamiento lógico matemático estudian ingeniería de sistemas. Como se refiere solo a unos estudiantes y no es para todos, utilizamos el existencial. Entonces, existe X que pertenece a U, tales que esos X estudian ingeniería de sistemas. Este U es con los estudiantes del curso de pensamiento lógico matemático. Bien. También se puede hacer la negación. Entonces, existe al menos un estudiante X, tal que X no estudia ingeniería de sistemas. Y se simboliza de esta manera. Fíjense que siempre vamos a utilizar la forma de negar. Así como cuando trabajamos con las preposiciones que utilizábamos este símbolo para indicar la negación de la proposición. Y ya está. Bien. Continuemos. ¿Cómo vamos hasta ahí? ¿Preguntas, dificultades? ¿Todo va claro? Bien, profe, bien. Bien, ok. Bueno, entonces continuemos. Los cuantificadores, entonces tenemos dos tipos de cuantificadores, ¿no? Tenemos el universal y tenemos el existencial. Se puede hacer de forma afirmativa y se puede hacer de forma negativa ambos. Entonces, aquí tienen en lenguaje simbólico la forma afirmativa para el cuantificador universal, que es para todo. Entonces, para todo X que pertenece a un X traen los materiales. Esta es una proposición universal de tipo afirmativo. Mientras que cuando se utiliza con este símbolo de acá, es universal negativa. Entonces se puede utilizar que de esta manera todos los estudiantes no traen los materiales o ningún estudiante trae los materiales. Entonces, una forma de negar, negando la cópula, o otra forma, negando el cuantificador. Eso respecto a los universales. En los particulares no. Los particulares sí tienen que manejarse siempre con el mismo. Entonces, existe X que pertenece a O, X traen los materiales. Entonces, algunos estudiantes traen los materiales.
En la negación, algunos estudiantes no traen los materiales. Entonces, fíjense que allí solamente se niega aquí. ¿Listo? Bien. Las proposiciones categóricas. Entonces, para conocer algo más acerca de las proposiciones categóricas, vamos a ver un recurso. Ya se los voy a mostrar. Mi profe, qué Sí, pena, una sí, intervención y es que cuéntame. pues tenemos en el chat algunas preguntas, Sí, entonces entonces quienes tengan quisiera preguntas, de una vez vamos. no, digamos que no hay como tal preguntas de la parte temática, sino que quisiera Sí, aclarar, por ejemplo, si alguno de los estudiantes que se encuentra aquí en esta sesión ya asistió a un B-Learning anteriormente, pues realmente no deben volver a estar acá, porque recuerden que los puntos se suman solamente por asistir a una de las sesiones. Justamente las réplicas son como la oportunidad para que de pronto los estudiantes que no han asistido, que no han participado, pues también puedan tener los puntos B-Learning, ¿sí? Porque no se dan puntos B-Learning por asistir a las dos sesiones. Siempre hay una sesión principal y la réplica. Entonces, para que ustedes lo tengan en cuenta. De igual manera, si ustedes quieren pues estar en la sesión y participar, lo pueden hacer, pero pues recuerden que los puntos se dan solamente por asistir pues a una de las sesiones de B-Learning. Listo, muchísimas gracias. ¿listo? ¿Hay más dudas respecto a la participación? O sea, es que cada unidad tiene una sesión de B-Learning principal, ¿sí? Para la unidad 1, para la unidad 2, para la unidad 3 y para cada unidad también hay unas réplicas nuevamente de esas sesiones. Entonces, por ejemplo, en este caso, pues vamos en la unidad 2 y esta es la réplica de la unidad 2, del B-Learning de la unidad 2. ¿Listo? Muchísimas gracias. Vamos a continuar entonces con eh, la parte que sigue de las proposiciones categóricas. Bien. Entonces, estamos aquí en un recurso que tenemos en el que vamos a trabajar algo sobre proposiciones categóricas. Nuestro objetivo para este video pues, va a ser identificar de forma correcta los diferentes tipos de proposiciones categóricas para dar solución a situaciones de la vida cotidiana. Y con este recurso, pues lo que pretendemos es que los estudiantes logren reconocer las proposiciones categóricas, las puedan clasificar y mediante el apoyo de infografías y ejemplos puedan resolver una autoevaluación de los temas tratados. Bien, entonces las proposiciones categóricas son expresiones que pueden ser clasificadas como falsas o verdaderas. Son afirmaciones acerca de categorías o clases. Y toda proposición categórica es un enunciado, donde se identifica un sujeto y un predicado. ¿Qué partes contiene una proposición categórica? Debe constar de un cuantificador, entonces los que estábamos viendo, ¿no? Puede ser universal o puede ser existencial, un sujeto, un verbo o cópula y un predicado. ¿Listo? Las propiedades, según su cantidad, pueden ser de dos tipos, ¿no? Entonces pueden ser singulares, pueden ser particulares, pueden ser universales. Ojo, cuando es singular, pues es porque se refiere solo a uno, solo a una clase de individuo. Bien. Según su cualidad, entonces pueden ser afirmativas o negativas.
Entonces, cantidad puede ser singular, particular, universal. Y según la cualidad puede ser afirmativa o negativa. Entonces, miremos. Vamos a mirar verdaderos o falsos. Las suposiciones categóricas son expresiones que pueden ser falsas o verdaderas. ¿Ese enunciado es verdadero o es falso? Por favor, contesten por el chat. ¿Qué dijeron la mayoría? Profe, una preguntita, muy buenas tardes. Dime. Buenos días. Buenos días. Profe, ¿estamos en la réplica o esta es la segunda sesión de Verde? Desde la segunda sesión de Vilerne. Ah, ok, listo, vale. Muchas gracias. Bueno, es que acabo de revisar y no, esta sí es la primera sesión de la La unidad. primera sesión, sí. Sí, la réplica va a ser el día 19 de mayo, entonces esta sí es la principal, sí, acabo de revisar la agenda. Ok. Bien, entonces las proposiciones categóricas son expresiones que se pueden clasificar como verdaderas o falsas. Ese enunciado debe ser verdadero. ¿Listo? Continuemos. La definición de cuantificador son los elementos que conforman el conjunto del cual pueden ser cosas o individuos. ¿Eso es cierto o es falso? Nos contestan por el chat, por favor. ¿Qué han dicho los muchachos? Bueno, la mayoría dice que es falso. Sí, señor, tienen toda la razón, eso es falso. Bien. Recuerden que los cuantificadores son cantidades, ¿no? Entonces, no tienen nada que ver con los sujetos. Continuemos. Según su cualidad, las proposiciones categóricas pueden ser singulares, particulares o universales, según su cualidad. ¿Ese enunciado es verdadero o es falso? Verdadero. Verdadero. ¿Listo? Bien. Ahora, ¿cómo se clasifica? Las proposiciones se clasifican de varias maneras. Entonces, recuerden que habían universales y particulares. Y pueden ser a su vez afirmativas o negativas. Entonces, si una proposición se define como universal afirmativa, entonces ella va a ser de tipo A. Si es universal negativa, de tipo E. Si es particular afirmativa, de tipo I. Y si es particular negativa, de tipo O. Entonces, a partir de esas clasificaciones, entonces se definen algunas reglas para poder trabajar con esas formas. Entonces, si es una universal afirmativa y una universal negativa, se dice que son contrarias, son proposiciones contrarias. Si son una universal afirmativa y una singular afirmativa, ¿cierto? O particular afirmativa, entonces se definen como subalternos. De igual manera, si es universal negativa y particular negativa, también se define como subalternas. Si es entre una particular positiva y una particular negativa, se definirían como subcontrarias. Y contradictorios cuando son particular afirmativo, universal negativa, contradictoria, universal afirmativa, universal afirmativa, particular negativa, también se define como contradictorio. Entonces, ese cuadro de oposición, ¿sí? Que es el que me define relaciones entre las proposiciones. Continuemos. Entonces, siempre que tengan una preposición categórica, entonces, ¿qué deben encontrar? ¿Cuál es su cuantificador? ¿Cuál es su sujeto? ¿Cuál es su cópula? ¿Y cuál es su predicado? Entonces, y siguiendo las fórmulas, ¿no? Entonces, si es universal afirmativa, particular afirmativa, universal negativa o particular negativa.
Entonces, por ejemplo, acá tiene una proposición. Dice, ningún virus es COVID. El cuantificador, ningún. El sujeto es el virus. La cópula es, ese es el verbo. Y el predicado, COVID. ¿Listo? Esta sería universal afirmativa, o sea que es de tipo A. En el otro tenemos todos los virus son COVID. Ah, no, mentiras. El primero es cuantificador ningún, o sea que es universal negativa. En la segunda, todos los virus son COVID. Todos, entonces, universal afirmativa, ¿sí? Entonces, afirma que todos los virus son COVID. Bien, entonces veamos por acá. Vamos a un quiz pequeñito. ¿Qué tipo de proposición categórica es ningún elefante tiene alas? Del tipo A, del tipo E, del tipo O. ¿De qué tipo? Tipo E. Tipo E. ¿Qué tipo de proposición categórica es todos los bebés lloran? A. Tipo A. ¿Ok? Universal afirmativa. ¿Qué tipo de proposición categórica es algún colombiano nació en Bogotá? I. Y. Bien. ¿Qué tipo de proposición categórica es algún fiscal no es corrupto? O. O. ¿Qué tipo de proposición categórica es algún caleño baila salsa? Ir. Y. ¿Qué tipo de proposición categórica es ningún niño está descalzo? E. E. Muy bien. Muy, muy bien. Bien. Entonces, eso es saber cuánto entendiste sobre las proposiciones categóricas. Vamos a mirar con una pequeña autoevaluación. Bien, clasifique la siguiente proposición categórica. Algunos estudiantes son disciplinados. ¿Es de tipo I, de tipo A, de tipo O de tipo E? O. ¿Tipo O? Profe, yo digo que es de tipo I. De tipo I. Muy bien. La siguiente proposición. Algunas madres son tiernas. ¿Cuál es su proposición subalterna? Todas las madres son tiernas. Todas las madres son tiernas. Si tenemos la proposición categórica, los colombianos son buenas personas. ¿Cuál es la cópula? Son. Son, porque es el verbo, ¿cierto? Listo. Según la cantidad, se puede establecer que la siguiente proposición categórica es, entonces dice, ningún estudiante del curso de pensamiento lógico-matemático estudia ingeniería industrial. Según la cantidad, ¿es singular, particular o universal? Universal. Universal. Ningún es universal. Universal, negativo. Bien. Nuestra retroalimentación, hicimos todas correctas, elegiste todas las opciones correctamente. Aprendiste a clasificar proposiciones categóricas. Muy bien, muchachos. Bien, entonces, por medio de este OVA, los estudiantes aprendieron a clasificar proposiciones de tipo categóricas. ¿Sí? Muy bien, muchachos. Continuemos. Bien. Ahora bien, una vez ya tenemos nuestras proposiciones, entonces nos interesa identificar los tipos de razonamiento. Entonces, los tipos de razonamiento, pues son aquellas maneras en las que nosotros tomamos información, ¿cierto? Vamos trabajando con ella para armar algunas conclusiones. Entonces, tenemos que mirar qué tipos de razonamiento hay, ¿cierto? Entonces, hay dos tipos de razonamiento. O sea, básicamente son dos, inductivo o deductivo.
¿Y qué significa inferir? Entonces vamos trabajando sobre estos temas. Bien. El razonamiento, pues, es una facultad humana mediante la cual comprendemos la realidad. ¿Listo? La realidad, pues, uno la expresa a partir de ideas. Entonces, eso genera comunicación. El razonamiento se conforma por premisas. Y con esas premisas podemos armar una conclusión. La razón se pone en marcha utilizando el proceso mental que se denomina razonamiento. Esto implica la capacidad de utilizar de manera casi natural el cálculo, las simplificaciones, las proposiciones, las hipótesis. Entonces, razonar es lo que nos sirve para poder validar, ¿cierto? Para dar validez o refutar alguna hipótesis que nosotros tengamos. Hay dos tipos de razonamiento. Entonces, tenemos un tipo de razonamiento, el primero de ellos, razonamiento inductivo. Entonces, tiene como característica que va de lo particular hacia lo general. Entonces va construyendo una generalidad a partir de casos particulares. Es probable que la conclusión a la que yo llegue se cumpla o no se cumpla. O sea, que sea algo que se cumpla siempre o que suele cumplirse en algunos casos particulares. Entonces, ahí dice que aparece una característica de probabilidad. Entonces, es probable que sí ocurra o que no ocurra. Son muy frecuentes y se utilizan mucho en la vida cotidiana, también se utilizan mucho en la ciencia, nos sirven para poder validar hipótesis y determinar si un determinado proceso se llega a cumplir siempre o no. Siempre que vayan a construir alguna conclusión, deben basarse en las premisas, es decir, en los datos que van recopilando a lo largo de su razonamiento. Entonces, por ejemplo, este es todo el argumento y aquí tenemos algunas premisas. Dice, Falcao García es futbolista y estudia gestión deportiva en la UNAD. Entonces, primera premisa. Segunda premisa, Luis Díaz es futbolista y estudia gestión deportiva en la UNAD. Por lo tanto, esa sería la conclusión, todos los que estudian gestión deportiva son futbolistas. Bien. Y dice, ¿Me puede hacer un favor y me regalar otra vez la asistencia que no me aparece? Dime. Cuéntame, ¿ya? ¿Se solucionó? Bien. Entonces, el razonamiento inductivo, mira, si pasa con uno, pasa con otro y pasa con otro, entonces llega a una conclusión que es general. Entonces dice, por ejemplo, acá, el razonamiento que está utilizando es inductivo, ya que a partir de hechos particulares, entonces dice, mire, Falcao García estudia gestión deportiva. El otro y es futbolista, ¿no? Luis Díaz también estudia gestión deportiva y sí es futbolista. En conclusión, entonces dice que todos los que estudian de gestión deportiva son futbolistas. Entonces, a partir de casos particulares, arma una conclusión general. Por eso se dice, va de lo particular hacia lo general. Bien, el otro tipo de razonamiento que tenemos es razonamiento deductivo y sigue una ruta contraria. Entonces va de lo general hacia lo particular. Entonces parte de una premisa general, ¿cierto? Y conduce a una conclusión específica. Es decir, de un caso general se llega a un caso particular. Se utiliza para comprender fenómenos con base en leyes o principios que los definen. Sus conclusiones se consideran válidas. Claro, pues porque vienen de un principio general. Todo depende del tipo de razonamiento que uno esté siguiendo y de cómo esté armando las premisas. Entonces, por ejemplo, todos los lácteos aportan calcio. El yogur es un lácteo, por lo tanto, el yogur aporta calcio al cuerpo humano. La premisa 1, todos los lácteos aportan calcio. Esta es una premisa general. El yogur es un lácteo, entonces ya va a un caso más particular. Por lo tanto, el yogur aporta calcio al cuerpo humano, que sería la conclusión. El razonamiento que utilizo allí es el deductivo, ya que parte de una generalidad y llega a una particularidad. Pues fíjense que siempre arrancó de una generalidad, por eso aquí aparece con todos.
Recuerden que este es un cuantificador universal, o sea que es algo general. ¿Es claro hasta ahí, muchachos? ¿Alguna pregunta o todos vamos bien? ¿No hay preguntas en el chat? ¿Todos vamos bien? No, no hay preguntas, profe. Entonces vamos bien. Bien, entonces vamos a llevar a cabo una actividad interactiva, ¿sí? Entonces, para ello les voy a compartir por el chat un formulario en la que tienen algunas cuestiones para resolver. ¿Sí? Entonces les acabo de compartir un formulario de Google donde van a resolver una evaluación en torno a la temática de las proposiciones categóricas y los tipos de razonamiento. Bien, entonces pues nada muchachos, resuélvanla. Profe, ¿puedo, Dime. profe, ¿puedo volver a enviar, por favor? El link del formulario. Sí, señor. Listo, ya lo volví a enviar. No, profe, el link del que es. Ya. ¿Ya? ¿Lo así? No, ya, ahora sí. Profe, necesito el link de esta actividad. Es que me acabé de conectar por el computador desde el celular. Entonces, para hacerlo desde el computador. Ya lo volví a enviar. Gracias.
No, no puede ser. Seguramente. Bueno, vamos a compartir también por el chat una encuesta de satisfacción para que por favor también ingresen a esta y pues la puedan ir diligenciando.
Bueno, lo que pasa es que la zona Centro Bogotá Cundinamarca tiene varias sesiones de e-learning y también tienen sus réplicas. Entonces, algunos, por ejemplo, son de la zona José Acevedo y Gómez y hay otros que son ya, por ejemplo, de otros municipios de Chipaque, Facatativá, Fusagasugá, bueno, otros municipios de Cundinamarca. A ustedes siempre se les van a enviar las invitaciones de todos esos e-learning, ¿sí? Entonces ustedes son los que deben de estar pendientes. Si ya asistieron a alguno de estos de la zona y les siguen llegando las invitaciones, pues estas se envían de manera masiva, pues ustedes dicen, no, ya asistí, pues no tienen que volver a ingresar porque ya participaron en alguna de estas sesiones, ya sea la sesión principal o la réplica de alguna de estas. ¿Listo? Entonces, ustedes son los que van a estar muy pendientes de a qué sesiones pues han ingresado, han participado. Lo que importa es que siempre asistan a una sesión de e-learning de cada unidad. ¿Listo? Ya entonces nuevamente vamos a compartir enlace de asistencia y nuevamente de encuesta de satisfacción. No sé si de pronto hay alguna duda, alguna pregunta. Profe, Cuéntame. yo tengo una pregunta. Profe, lo que pasa es que en esta actividad que estamos realizando del cuestionario sobre el tema, en los últimos 2 puntos dice que tenemos que seleccionar la conclusión y el tipo de razonamiento, pero entonces ahí solamente deja seleccionar una opción, o sea, no puede seleccionar los dos que pide, sino solamente, o no sé si será a mí sola que solamente me permite seleccionar uno en los últimos. No, si deja seleccionar los dos. No, profe, más hacia abajo, más abajo. En los 2 últimos, ahí donde en ese no, no me deja seleccionar dos. Mira y verá que solamente deja seleccionar uno. O bueno, no sé si será a mí. A mí tampoco me dejó seleccionar los dos, seleccioné solamente si correspondía a inductivo o deductivo y así contesté. No, estos son de uno solo. Profe, una preguntita, ¿esta evaluación equivale en algo? Sí, pues, es para verificar que hayan estado en toda la sesión del e-learning. Y, profe, lo que pasa es que yo tuve el internet muy malo y casi no le puse cuidado a la e-learning. ¿Cómo? Lo que pasa es que yo tuve mi internet muy malo y casi pues no estuve pendiente de la clase. Ay, muchacho. Pero con lo que has visto en los IPAs y eso puedes también contestar. Profe, ¿dónde encuentro eso? Es que no lo encuentro. En el momento que lo enviaron se me cayó el internet, ha estado molestando mucho. Ya se lo vuelvo a enviar. Ya mismito. Gracias. Ya se lo envío. Profe, es la encuesta de satisfacción, ¿cierto? Sí, encuesta de satisfacción y el formulario que están llenando, ¿no? No, ya es donde Fabiola. ¿Dónde van a faltar los carros? Pues mi marido, no sé.
No, solo es llenar una. No deja más. Profe, entonces equivalen algo. Dime. Entonces equivalen algo el puntaje. ¿Qué va a ser? Pues ese se tiene es para, porque te digo, es para verificar la asistencia y demás. ¿Sí? Y que se hayan estado en el bilerno y toda la cosa. ¿Mm? Bueno, y si le fue a uno mal ahí, ¿qué, profe? El Alejandro tiene gafas. ¿Sí? Alejandro, sí. ¿Y si se las... Pues la idea es que ustedes con este taller puedan participar, puedan practicar, medir pues si comprendieron el tema y pues igual al final del cuestionario a ustedes les van a aparecer cuáles respuestas fueron correctas, cuáles incorrectas para que ustedes corroboren. Y para que ustedes confirmen pues cómo les fue en este cuestionario. Bueno, no sé si alguien tiene alguna otra duda, pregunta. Profe, o sea, pero no equivalen los puntos entonces en la materia ni nada, sino es como un ejercicio como de práctica para nosotros, ¿sí? Exactamente, sí, es algo más para ustedes. Igual recuerden que los tutores, pues ya hicimos la retroalimentación de los trabajos de la unidad 2 y recuerden que mañana ustedes deben subir su trabajo en el entorno de evaluación, a más tardar mañana, pero la idea es que pues lo hagan lo antes posible, que no lo dejen hasta el último momento, porque a veces pues se cierra la plataforma muy cumplidamente. Entonces, para que ustedes vayan cargando sus trabajos en el entorno de evaluación de la unidad 2. Listo, Ah, muchas ok, gracias. profe, muchas gracias. Pero respecto a eso, hacerles varias recomendaciones, revisen bien los foros antes de enviar sus trabajos. Por favor, tengan en cuenta las recomendaciones que han hecho los tutores en los foros. Revisen su trabajo antes de subirlo al entorno de evaluación, que esté completo, que no tenga fallas ortográficas, ¿sí? Que todo esté en el orden que los tutores les establecieron para la presentación de la tarea. ¿Listo? Mucho éxito, hagan muy bien sus cosas y nada, muchachos, por acá siempre pendientes de ustedes.
Bueno, muchísimas gracias a todos por su asistencia, por su participación. No sé si falte alguien de pronto por diligenciar la asistencia o la encuesta de satisfacción, ya que estos pues son importantes para nosotros, para el grupo, para la dirección de tutores de la asignatura. Entonces, pues muchísimas gracias. Estaremos encontrándonos ya en otros espacios. Y bueno, pues les deseamos lo mejor, que puedan entregar sus trabajos a tiempo y estén muy pendientes ya de la unidad 3 que iniciaremos pues la próxima semana. Muchísimas gracias y que tengan un feliz día y un feliz fin de semana. Muchas gracias a todos, estudiantes. Muchas gracias a mis estudiantes, a todos los que están por acá. Muchas gracias Muchas por estar gracias, con buen nosotros, día. compartiendo con Gracias. nosotros acá en este video. Espero que haya sido de su agrado, que les haya servido mucho. Muchas gracias. Muchos Gracias. Muchas gracias. Una feliz tarde, un feliz fin de semana para todos.